Buen día, soy el doctor Juan Francisco Moreno Hoyos Abril, profesor de neumología y medicina crítica del Hospital Universitario. El día de hoy vamos a hablar de insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria aguda es una condición clínica en la cual el sistema respiratorio falla en mantener su función, la cual es el intercambio de gases, donde encontramos una PO2 menor de 60 milímetros de mercurio y o una PCO2 mayor de 50 milímetros de mercurio. En general se clasifican como tipo 1 o tipo 2. La tipo 1, que también se le ha llamado hipoxémica, es cuando encontramos una PO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio, habitualmente con una PCO2 normal o baja. Usualmente hay una alteración a nivel de la membrana alveolo-capilar y ejemplos de este tipo de insuficiencia respiratoria se encuentran el edema pulmonar cardiogénico, el SIRA, la neumonía. El tipo 2 es la insuficiencia respiratoria hipercápnica, donde encontramos una PCO2 habitualmente mayor de 50 milímetros de mercurio. Es común se acompañe de hipoxemia y generalmente es por falla de los músculos de la respiración. Hay gente que la ha clasificado también como aguda o crónica, dependiendo del tiempo en que se haya instaurado, aunque no hay una definición clara para determinar en cuántos días o en cuántas horas se define lo agudo y en cuánto lo crónico, pero por algunas condiciones clínicas se puede determinar esto, que comentaremos más adelante. Igual hay una falla respiratoria crónica agudizada y el ejemplo clásico es el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que desarrolla una agudización a la enfermedad, generalmente derivado de alguna infección que empeora su condición basal. Algunas personas, además de la insuficiencia respiratoria de tipo 1, también han descrito insuficiencia respiratoria tipo 2 o tipo 3, tipo 3 o tipo 4, donde la tipo 3 es aquella que se le llamaba asociada a un procedimiento anestésico que generalmente se veía en el paciente que se iba recuperando de la anestesia en la sala de quirófano, donde hay algo de atelectasias, usualmente un paciente que todavía tiene efectos de una anestesia o que también tiene alguna otra condición que hace que no ventile correctamente, como obesidad, por ejemplo. Y el tipo 4, la insuficiencia respiratoria asociada a choque o un estado hemodinámico comprometido, como el paciente que se encuentra en choque cardiogénico, por ejemplo, o un choque séptico. El sistema respiratorio, como todos ustedes saben, está compuesto por el parénquima pulmonar, la circulación pulmonar, la vía aérea y la función de bomba la cumplen los músculos de la respiración, pero estos tienen un efecto de los nervios, de la médula espinal y del sistema nervioso central, que también forma parte importante en el sistema respiratorio, no nada más como un efecto motor sobre los músculos de la respiración, sino también para regular el drive respiratorio que regula la frecuencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria aguda puede ser debida a una afección de cualquier parte del sistema respiratorio que comentamos anteriormente y se pueden clasificar de esa forma, de acuerdo al sitio que afecte, pero también tenemos algunos otros mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de hipoventilación, que lo vemos comúnmente en personas con obesidad que tienen una disminución del volumen tidal y eso genera una disminución del volumen minuto derivado de la obesidad. Tenemos patologías como neuromusculares que generan debilidad neuromuscular y esto a su vez hipoventilación. Esto puede desencadenar hipercapnia y puede generar hipoxemia, pero al no haber una alteración en la membrana alveolo-capilar, el gradiente alveolo-arterial es normal, es decir, no hay un gradiente alveolo-arterial.
tenemos condiciones que alteran la relación ventilación-perfusión, como por ejemplo algunas neumonías. Tenemos el mecanismo de shunt. El shunt quiere decir que la sangre que viene de los pulmones, la sangre venosa que llega a los pulmones, perdón, que viene de la circulación sistémica, pasa por la circulación pulmonar sin ser expuesto a los alvéolos, de tal forma que hay un paso de sangre venosa mixta hacia la circulación arterial sin haber pasado por los alvéolos. Y esto podemos verlo en shunts intrapulmonares, por ejemplo, cuando tenemos una gran cantidad de alvéolos ocupados por líquido inflamatorio o una telectasia que involucre un lóbulo o un pulmón completo, pues hacia ese sitio va sangre que pasa por ese pulmón y al final regresa a la aurícula izquierda sin haber estado expuesta a los alvéolos, y ese es un mecanismo de shunt. Otros mecanismos, como por ejemplo las malformaciones arteriovenosas pulmonares, donde de la misma forma hay dilatación de estos vasos sanguíneos o formación de ovillos vasculares que no pasan por los alvéolos, y estas shunts intrapulmonares también pueden generar hipoxemia. Y hay otra forma de shunts, que son los shunts intracardíacos, que son relativamente frecuentes, que pueden generar un paso de circulación sanguínea de derecha a izquierda, sin que siquiera llegue la sangre a la circulación pulmonar, y esa es otra causa importante de hipoxemia, y que puede ser refractaria a la administración de oxígeno. Esto lo vemos en malformaciones como la comunicación interauricular, interventricular o persistencia del conducto arterial. Y finalmente tenemos otra condición, que es la fracción inspirada de oxígeno baja, que esto lo vemos en personas que se exponen a grandes altitudes, que es en la forma que podríamos tener esta condición. Tal vez en algunos vuelos no presurizados, por ejemplo, también las personas podrían exponerse a cantidades de oxígeno, fracciones inspiradas de oxígeno menores. Como les comentaba, hay varias formas de separar o de clasificar la insuficiencia respiratoria por una ubicación anatómica o por mecanismos fisiopatológicos, como los que comentamos hace un momento. Esta es otra. Cuando un paciente que tiene falla respiratoria, podemos ubicarla en falla pulmonar cuando hay una alteración de relación ventilación-perfusión como un mecanismo, cuando hay una alteración a la difusión, que esto es básicamente que está afectada la membrana alveolo-capilar, particularmente el ejemplo clásico son las enfermedades intersticiales, o cuando hay un mecanismo de shunt que ya discutimos previamente, o cuando hay un mecanismo de falla de bomba, cuando hay una afección del sistema nervioso que puede ser a nivel central, donde se afecta el drive respiratorio, por ejemplo, y nos baja la frecuencia respiratoria, o una afección a nivel de la médula espinal, una lesión cervical por un traumatismo, por una espondiloartropatía cervical, donde hay compresión de la médula a nivel cervical y eso genera una disminución en los músculos de la respiración, particularmente el diafragma. Si nos vamos a nervios periféricos, lesiones del frénico o enfermedades que afecten la unión neuromuscular, como miastenia gravis, o miopatías que vayan directamente a la afección muscular, como dermatomiositis o polimiositis, por ejemplo, miopatías inflamatorias. Todas ellas pueden cursar con hipercapnia. Y bueno, finalmente hay que comentar que todos estos mecanismos puede que no sean únicos en un paciente. Podemos tener un paciente que tiene una alteración en la relación ventilación-perfusión y que está hipoxémico y aumenta su demanda a los músculos y empieza a respirar, empieza a aumentar su trabajo de la respiración, y eso genera una fatiga muscular y posteriormente se agrega también una falla de la bomba o la falla de los músculos de la respiración. Entonces podemos tener mecanismos mixtos de insuficiencia respiratoria en el mismo paciente.
Hay gente que lo ha clasificado como falla, lo que comentamos, falla de ventilación y falla de oxigenación. Básicamente la diferencia entre uno y otro es que tiene un gradiente alveolo arterial normal, la falla ventilatoria usualmente, y que tienden a tener hipercapnia. En el caso de la falla de oxigenación, la particularidad además de la hipoxemia es que el gradiente alveolo arterial se encuentra alto. Para comentar un poco más, la difusión, el mecanismo de difusión de gases, prácticamente todo lo que afecte la membrana alveolo capilar, la pared del alveolo, el intersticio que se encuentra entre la pared del alveolo y el vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo propiamente, lo que afecte a los capilares, todo ello puede ocasionar alteración en la difusión de gases. Y si recordamos los mecanismos previos, bueno, pues si se llenan los alveolos, pues puede tener un mecanismo de Chont. Y si se alteran los vasos sanguíneos, una alteración ventilación-perfusión. Y entonces el mecanismo de alteración en la difusión puede acompañar frecuentemente tanto a los que tienen alteración de la relación ventilación-perfusión como un mecanismo de Chont. Pero clásicamente la patología que involucra una alteración en la difusión de gases son las enfermedades intersticiales. Dentro de la insuficiencia respiratoria ventilatoria, como ya comentábamos hace un momento, el mecanismo principal es una carga, una falla de los músculos respiratorios, pero hay otros mecanismos, por ejemplo, un aumento en la carga de la resistencia, y eso es clásico en los pacientes que tienen broncoespasmo, como pacientes asmáticos o pacientes con EPOC. En el caso del paciente asmático, cuando nos llega a ser hipercapnia por broncoespasmo, es un paciente que tiene una crisis asmática severa. Paciente asmático con falla ventilatoria por hipercapnia, hipoxemia, es un paciente muy grave, hay que poner mucha atención, es un paciente que potencialmente puede requerir asistencia mecánica para su ventilación. En el caso del EPOC agudizado, es un escenario que más comúnmente vemos como causa de hipercapnia por carga de la resistencia a nivel de lo bronquial, y en este caso pues es un poco, tenemos estrategias para mejorar esto, como la ventilación no invasiva, que veremos más adelante. Un ejemplo de aumento de la carga elástica, y esto es porque se pierda esa capacidad de retraerse o de recoil del pulmón, y es porque las fibras de elásticas pulmonares se han perdido y no se regeneran, y el ejemplo clásico es el paciente que tiene enfisema, donde se pierde esa elasticidad pulmonar y el pulmón se vuelve laxo, por así decirlo, y esto genera que el aire se quede atrapado ahí. Sí genera también, ese atrapamiento de aire genera también una carga, y esto también puede generar insuficiencia ventilatoria. Tenemos también un aumento en la carga mecánica, y esto comúnmente lo vemos en pacientes que tienen alguna deformidad de la caja torácica, como una cifoescoliosis, alguna patología variante de pectum excavatum que comprometa la ventilación. Pacientes con líquido de ascitis abundante también nos pueden dar un aumento de la carga mecánica y una falla ventilatoria, porque pues en esos casos no está afectado en ningún momento la membrana alveolo-capilar ni los vasos sanguíneos pulmonares. Hay signos y síntomas de la hipoxemia. Podemos tener disnea, el paciente puede estar irritable, puede estar confuso, sobre todo en la hipoxemia aguda, somnolencia, taquicardia, arritmias, que puede haber arritmias supraventriculares generalmente. Cuando ya esté el paciente a punto del colapso, puede incluso haber bradicardia, taquipnea, cianosis, uso de músculos accesorios de la respiración. En pacientes con hipoxemia crónica y que tienen alguna desaturación, también podemos ver tos irritativa asociada a la hipoxemia. Entonces, estos son datos clínicos de hipoxemia. Algunos signos y síntomas de hipercapnia: cefalea, cambios en el comportamiento, pueden
tener coma, puede haber asterixis, movimientos anormales, papiledema, en caso de que hubiera edema cerebral inducido por hipercapnia, y podemos tener extremidades calientes también. Cuando cuando estamos diagnosticando insuficiencia respiratoria aguda o crónica, agudizada, o insuficiencia respiratoria crónica, pues no es nada más decir ya diagnostiqué y ahora voy a ponerle oxígeno o le voy a poner ventilación invasiva. Es irnos a la causa y tratar de revertirla. Y en este caso, pues hay que considerar, por ejemplo, si hay un síndrome infeccioso que nos indique neumonía, por ejemplo, una causa común de insuficiencia respiratoria, tos, fiebre, producción de esputo, dolor torácico, por ejemplo. Algunas infecciones fuera de las vías respiratorias pueden generar una condición que se llama síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o SIRA, y la historia de una infección urinaria complicada, por ejemplo, que en un paciente que tenemos ese historial y desarrolla insuficiencia respiratoria, considerar esa patología. Politrauma, donde puede haber hemorragia, neumotórax, contusión pulmonar, considerar en el paciente politraumatizado estas condiciones como causa de insuficiencia respiratoria, fracturas de huesos largos, considerar embolismo graso también. Pacientes con quemaduras pueden tener infecciones que de forma hematógena pueden afectar al pulmón, pueden tener infecciones en tejidos blandos y que generan un SIRAC, y mismo ejemplo que las infecciones de vías urinarias, pero también pacientes con quemaduras extensas que desarrollan una respuesta inflamatoria aguda pueden desarrollar un SIRA no infeccioso, o sea, una síndrome de respuesta inflamatoria a nivel pulmonar por una causa no infecciosa, al igual que, por ejemplo, pancreatitis agudas, donde no hay una infección, pero sí la reacción inflamatoria generar una síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Transfusiones sanguíneas es otro ejemplo de una inflamación pulmonar o un edema pulmonar no cardiogénico, que es como el nombre correcto para esto es SIRA, que puede ser detonado por una transfusión sanguínea y tener esta consideración en los antecedentes cuando interrogamos a los pacientes. Algunos exposicionales, hay algunas personas que pueden ser susceptibles a ciertos compuestos químicos y al inhalarlos desarrollar una edema pulmonar no cardiogénico y de tener un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica la mayoría de las veces. Un paciente que ha estado inmovilizado por mucho tiempo, considerar que puede tener trombosis venosa profunda y haber desarrollado un embolismo pulmonar, el cual es una causa de insuficiencia respiratoria aguda también. En esta gráfica, que no la dejaré mucho tiempo, se enumeran algunas patologías que no son todas para cada una de estas clases de afección, y que a nivel de músculos, espacio aéreo, es decir, alvéolos, intersticio, vasculatura pulmonar o enfermedades cardíacas a nivel de la vía aérea o de la pleura. Aquí vienen algunos ejemplos que no son todas las causas de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cómo evaluamos al paciente? Ya sospechamos en la insuficiencia respiratoria, ya hicimos el interrogatorio, a veces tenemos tiempo de hacer el interrogatorio, a veces tenemos que estar haciendo el interrogatorio y ya estar haciendo la evaluación con estudios de gabinete y de laboratorio. Para hacer diagnóstico ya vimos que se hace con PaO2 y PCO2, entonces es vital tener una gasometría arterial en estos casos. Nos va a guiar en la etiología y nos va a corroborar nuestro diagnóstico. Una oximetría de pulso definitivamente nos puede apoyar un diagnóstico de insuficiencia respiratoria hipoxémica, pero no podemos saber cómo está la PCO2 con una oximetría, entonces es importante la toma de la gasometría arterial. Una radiografía de tórax también es importante en el abordaje inicial, ya que la presencia o ausencia de anormalidades en ella también nos pueden dar una idea hacia dónde dirigirnos.
Hay una serie de estudios que nos pueden orientar. Por ejemplo, la biometría hemática nos puede dar la pista de un proceso infeccioso, pero también nos puede mostrar eosinofilia y eso hablarnos de condiciones alérgicas que pueden afectar el pulmón, como asma, pero también algunas vasculitis o algunas condiciones que cursan con eosinofilia, como parasitosis, también, o procesos idiopáticos, como síndromes hipereosinofílicos, que pueden generar también insuficiencia respiratoria aguda o crónica. La biometría hemática también nos puede ayudar para demostrar la cronicidad de la insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, un paciente que llega con una saturación de oxígeno del 70% y además tiene una hemoglobina de 20, pues hay poliglobulia, hay una policitemia secundaria a la hipoxemia. Entonces también la biometría hemática nos puede ayudar en ese abordaje. Si sospechamos que hay una infección, pues exámenes de expectoración, que pues aquí depende de lo que sospechemos, será lo que pedimos, y cultivos. En la actualidad hay paneles basados en técnica de PCR para el diagnóstico de múltiples patógenos, virales, bacterianos, hongos, micobacterias, hemocultivos, urocultivos, un abordaje para descartar patologías infecciosas. Ver electrolitos séricos, y aquí diríamos, bueno, ¿y los electrolitos para qué nos pueden servir? Particularmente hay que fijarnos mucho en la hipocalemia. Hay pacientes que por alguna condición de base, ya sea alguna acidosis tubular renal o una enfermedad tiroidea, pueden cursar con niveles muy bajos de potasio y estos a su vez con debilidad muscular. Condiciones como niveles altos de magnesio, sobre todo cuando estamos tratando, por ejemplo, una paciente con preeclampsia o eclampsia, donde utilizamos dosis intravenosas altas de magnesio. Si no monitorizamos los niveles y nos pasamos, podríamos desarrollar una insuficiencia respiratoria tipo ventilatoria también. El perfil tiroideo ya lo comentamos ahorita, puede generar un hipertiroidismo, puede generar hipocalemia, pero también un hipotiroidismo, sobre todo si está muy marcado, puede dar edema, y da debilidad muscular, da miopatía y también nos da falla respiratoria ventilatoria. Las pruebas de función pulmonar son importantes y nos pueden orientar hacia hay un proceso intersticial, un proceso obstructivo. Incluso las mismas pruebas nos pueden dar información acerca de los músculos de la respiración. Veremos unos ejemplos. El electrocardiograma es importante también, nos puede mostrar una taquiarritmia, por ejemplo, una fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada, que puede ser una causa de insuficiencia respiratoria aguda, ya que esto puede generar edema pulmonar y si no revertimos la arritmia, no mejora la insuficiencia respiratoria. Pero también puede ser un fenómeno secundario a la hipoxemia. Entonces, el electrocardiograma es una herramienta útil también en la evaluación de estos pacientes. Un TAC de alta resolución nos puede servir mucho para evaluar procesos infecciosos, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Una angiotomografía nos ayuda a descartar tromboembolia pulmonar aguda o nos puede ayudar a descartar tromboembolia pulmonar crónica, sugerirnos algunos diagnósticos como malformaciones vasculares, tal vez nos pueda dar una idea de alguna malformación cardíaca también. Volviendo un poco al TAC de alta resolución, pues es el estudio de imagen de elección para buscar o para evaluar enfermedades intersticiales. Un ecocardiograma, definitivamente. La insuficiencia cardíaca es una causa de disnea, ya sea falla cardíaca izquierda por problemas valvulares, disfunción sistólica o diastólica, o nos puede mostrar datos de falla cardíaca derecha, igual por algún problema valvular o por hipertensión pulmonar debida a una patología primaria de vasos sanguíneos o una causa secundaria de hipertensión pulmonar. Un ecocardiograma también es útil para hacer diagnósticos de shunts intrapulmonares o shunts a nivel del corazón. Y esto es a través de una prueba con solución salina agitada, que es el contraste del ultrasonido,
con el cual podríamos ver el paso anormal de burbujas hacia cavidades izquierdas. La broncoscopía nos puede ayudar para el diagnóstico en casos que pensemos en infección. Bueno, nos puede ayudar en un diagnóstico etiológico, pero también si pensamos que el paciente tiene una obstrucción por un cuerpo extraño o por un tumor o un proceso que altere la vía aérea, como el colapso dinámico, la broncoscopía es el método de elección para confirmar estos diagnósticos. Hemos comentado reiteradamente la gradiente alveolar arterial, que generalmente la insuficiencia respiratoria tipo 1 cursa con una gradiente alveolar arterial elevada y la de tipo 2, la gradiente alveolar arterial es normal. Y esta es la fórmula. La gradiente alveolar arterial, pues la fórmula se basa en restarle a la presión alveolar de oxígeno la presión parcial de oxígeno a nivel arterial. ¿Cómo se calcula la presión alveolar de oxígeno? Bueno, se multiplica la fracción inspirada de oxígeno por la presión barométrica menos la presión parcial de agua en la vía aérea, que usualmente es 47, y esto se divide entre la PCO2 y el cociente respiratorio, que es un derivado del metabolismo y que habitualmente en la fórmula es una constante de 0.8, que puede ser entre 0.6 y 1, pero generalmente a todos los pacientes les asignamos 0.8. Y calculando esta fórmula tenemos una gradiente en milímetros de mercurio, y cuando es mayor a 20 se considera anormal, que hay una gradiente significativa. Esta puede ser alterada por la edad. Personas de la tercera edad puede considerarse hasta más de 30 incluso una gradiente alveolar arterial normal. Este es un ejemplo de un paciente con SIRA o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, una radiografía de tórax con infiltrados alveolares difusos bilaterales que opacifican casi por completo los pulmones. Esta es una espirometría donde vemos una curva clásica de un patrón restrictivo. Vemos una curva clásica de ascenso y descenso con una relación BF1 capacidad vital forzada 85, lo cual descarta obstrucción. Y si nos vamos a graduar la restricción, pues tiene una capacidad vital forzada de 54. Recordar que lo normal es de 80% para arriba del predicho. Este paciente tiene 54%, lo cual nos habla de un proceso restrictivo moderado severo. El tener un proceso restrictivo en la espirometría nos indica que algo está restringiendo a ese pulmón, y puede ser una enfermedad intersticial, como el ejemplo de este caso, pero también una enfermedad neuromuscular puede dar un proceso restrictivo en la espirometría, y podríamos graduar esa debilidad de los músculos de respiración con este método. También patologías extrapulmonares o aparte de los músculos de la respiración, como problemas, deformidad de la caja torácica o patologías que incrementen la presión intraabdominal, pueden darnos un patrón restrictivo. Esta es una espirometría con un patrón obstructivo. Aquí vemos una curva donde se retrasa la salida de aire, donde la relación BF1 capacidad vital forzada es menor a 70, es 51 en este caso, lo cual nos habla de obstrucción, y cuando nos vamos a medirla, que se mide con el BF1, vemos que es 42% del predicho, y en este caso responde al broncodilatador. Es un paciente con EPOC que además tiene hiperreactividad bronquial. Es una angiotomografía de tórax donde estamos viendo un trombo que se encuentra cabalgado en la bifurcación del tronco de la pulmonar, y con esto se confirma un diagnóstico de tromboembolia pulmonar aguda. Estos son ejemplos de tomografía de tórax de alta resolución con enfermedades intersticiales. En el caso de la primera imagen, es una enfermedad intersticial avanzada con bronquiectasias por tracción. La siguiente imagen es una enfermedad
que demuestra múltiples quistes a nivel del parénquima pulmonar y es un ejemplo de la linfangioleiomyomatosis. En el caso de la insuficiencia respiratoria ventilatoria o hipercápnica, tenemos algunas formas de determinar por medio de la gasometría arterial si estamos ante un evento agudo o crónico. En el evento agudo tenemos hipercapnia, pero el pH suele estar bajo, suele haber acidosis y el bicarbonato se encuentra normal, dentro de rangos normales. Esto nos habla de que ha habido un cambio rápido en la presión parcial de dióxido de carbono y que el mecanismo de compensar esa acidosis que se genera es el bicarbonato, no ha tenido tiempo de elevarse para compensar esa acidosis respiratoria. De tal forma que cuando vemos este patrón de gasometría hay que pensar que la elevación del PCO2 ha sido aguda. Cuando tenemos una acidosis respiratoria crónica, el pH suele ser normal, con el PCO2 elevado y el bicarbonato alto, que ya ha compensado esa acidosis respiratoria. Y cuando tenemos una insuficiencia respiratoria crónica agudizada, el pH está bajo, la PCO2 se encuentra alta y el bicarbonato también está alto. Y esto quiere decir que le ha tomado ya días en incrementarse y que esto tenía compensado previamente esta acidosis respiratoria y que alguna condición, que puede ser una infección o sobrecarga de líquidos, o condiciones ambientales, descompensaron al paciente y generó este aumento adicional del dióxido de carbono. También hemos comentado reiteradamente acerca de la condición que se llama SIRA, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, y esta condición que, como ya lo mencioné, puede tener unas causas infecciosas y no infecciosas y que pueden ser condiciones pulmonares y extrapulmonares, pues representa un problema serio al paciente que desarrolla esta condición, ya que usualmente deben de ser tratados en un área de terapia intensiva. Hay criterios para definirlo, criterios de tiempo, por ejemplo, que se presenta en la primera semana después de que hubo un insulto, que se considera pues, una infección o una pancreatitis o una transfusión, que al momento de tener ese diagnóstico, si la insuficiencia respiratoria se presenta dentro de la primera semana y además tenemos una radiografía como la del ejemplo con múltiples infiltrados bilaterales y que ya vimos que no es un edema pulmonar cardiogénico, o sea, no tiene una patología cardíaca que ocasione esto, eso nos orienta a que el paciente tiene SIRA. Y cuando ya cumplimos esos tres criterios, entonces vemos el criterio de oxigenación para definir la severidad del SIRA. Y este criterio se obtiene con la división de la presión parcial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. Si esta relación es entre 200 y 300, se considera SIRA leve; si es entre 100 y 200, SIRA moderado; y entre 100 y menor de 100, se considera SIRA severo. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Pues hay medidas de soporte y tratar la causa subyacente, como lo comentamos hace un momento. Hay que corregir la hipoxemia y la meta es mantener una PO2 mayor o igual a 60 en general. Considerar cuando hay hipercapnia asociada a acidosis. Y los métodos que usamos para corregir la hipoxemia, pues generalmente hay cánula nasal, mascarilla simple, mascarilla reservorio, cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva, ventilación mecánica, y en algunos casos es posible utilizar ECMO o oxigenación con membrana extracorpórea. En el caso de insuficiencia respiratoria tipo ventilatorio, pues ahí de primera línea, además de corregir oxígeno, utilizamos la ventilación no invasiva como primera línea, y si falla esta, pues nos vamos a la ventilación mecánica. Las metas de corrección de hipoxemia son variables.
Por ejemplo, en el caso del paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica, ejemplo clásico, el paciente con EPOC agudizado, buscamos metas de saturación de oxígeno entre 88 y no más allá de un 92%. Dar oxígeno de más puede también generar condiciones deleterias. En el caso del paciente con EPOC y que retiene PCO2, en ellos podemos tener una hipercapnia, exacerbar la hipercapnia, entonces exacerbar la insuficiencia respiratoria y por dar oxígeno de más deteriorar al paciente. Entonces tener mucho cuidado en ese subgrupo de pacientes. En el caso de la insuficiencia respiratoria aguda, aunque la meta en general es tener una saturación arriba de 90 ¿hasta cuánto? La gente, los expertos recomiendan tener una meta de 94%. Con eso aseguramos una buena saturación y no estamos sobre dosificando el oxígeno. Anteriormente, en la mayoría de los lineamientos de manejo de eventos vasculares agudos como strokes o infarto agudo del miocardio, de forma automática se recomendaba que todo paciente que llegara a urgencias se le ponía oxígeno, tuviera o no tuviera hipoxemia. Y esa práctica se ha abandonado ya que se ha visto que el oxígeno administrado de forma innecesaria, tanto en infarto agudo miocardio como en eventos vasculares cerebrales, puede tener efectos deleterios. Tenemos este abordaje escalonado para el manejo de la insuficiencia respiratoria, donde primero empezamos a usar, administrar oxígeno por medios convencionales, vamos a decir así, puntas nasales, mascarilla de oxígeno. Si falla, pasamos a cánula nasal al teoflujo. Si falla, pasamos a ventilación invasiva. Si falla, vamos a ventilación invasiva, donde podríamos hacer después, si falla, también ECMO, si se cumplen los criterios. Sin embargo, pues habrá pacientes que desde el momento en que lo vemos, sus condiciones no permiten irnos del paso 1 al 2, al 3, al 4, hasta el último. Hay pacientes que pueden llegar a urgencias, pues ya en paro inminente, y pues no vamos a esperar a ver si con las puntas de oxígeno reaccionan, y si no la mascarilla, y si no la cánula, y si no la ventilación no invasiva, y si no lo intubamos. Hay pacientes que en el momento que los conocemos tienen que ser intubados. Hay pacientes que sí nos permite evolucionar en cada una de esas etapas, y tal vez alguno con las puntas nasales solucionemos todos, algunos lleguemos a la cánula nasal de alto flujo y con eso sea suficiente, pero habitualmente cuando hay una oportunidad en tiempo y la gravedad del paciente lo merita, se hace un abordaje escalonado. Recapitulando un poco, tenemos un diagnóstico de insuficiencia respiratoria, hay que asegurar la vía aérea y es lo primero, así como en el ABC, que ustedes conocen para la atención de las urgencias. En este caso también la primera pregunta es si la vía aérea hay que asegurarla, es decir, si tenemos que intubar ya al paciente o hacerle una traqueostomía, ¿verdad? Volvemos al ejemplo del paciente quemado. El paciente quemado puede tener quemadura de la vía aérea y cuando llega a urgencias, el paciente puede estar consciente y saturando bien, pero tendremos que decidir en algunos casos hacer una traqueostomía porque predecimos que hay quemadura de la vía aérea y luego va a haber edema y ni siquiera se va a poder intubar. Entonces hacemos una traqueostomía de forma electiva. Tenemos el ejemplo que les comentaba ahorita, el paciente que viene en arresto inminente. Entonces hay que preguntarnos si el paciente es candidato a intubarse en ese momento. Pero también puede ser que tengamos un escenario del paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica agudizada, que para esos pacientes la ventilación invasiva puede ser la mejor opción. Vamos a suplementar oxígeno de acuerdo a las metas que comentamos hace un momento y buscar la causa subyacente para tratarla. ¿Cómo vamos a suplementar oxígeno? Tenemos varias consideraciones, ya dijimos el estado clínico, la enfermedad de base, insuficiencia respiratoria crónica agudizada, si tiene hipercapnia y tenemos acidosis respiratoria, ventilación invasiva de inicio tal vez sea la mejor opción, qué tan severo es el cuadro, lo que ya comentaba, si hay hipercapnia o no, y tolerancia y confort del paciente, porque a veces llega el paciente y dices, mira, es el candidato ideal para ventilación no invasiva, el otro candidato ideal es el paciente que viene en edema agudo de pulmón, ellos también son buenos candidatos para ventilación no invasiva.
pero el paciente no lo tolera. Entonces, pues si no lo tolera y el paciente está grave, no nos vamos a aferrar a quererlo ventilar, nos vamos a ir a la intubación y ventilación mecánica invasiva. Las otras condiciones, por ejemplo, inestabilidad hemodinámica, nos vamos de preferencia a un método invasivo que el no invasivo. Inestabilidad hemodinámica es una contraindicación para ventilación no invasiva. Paciente con mal manejo de secreciones. Es un paciente que no es un candidato para ventilación no invasiva y preferimos asegurar la vía aérea. Paciente con una enfermedad neuromuscular que conocemos su evolución, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, que cuando vemos que va teniendo una conducta ascendente y empieza a tener problemas de deglución o vemos que se ha reducido su capacidad vital forzada, entonces ahí la ventilación invasiva, aunque el paciente lo veas consciente y sus pulmones se vean bien, no es una opción. Tenemos que asegurar la vía aérea de forma definitiva, ya que ese paciente no controla las secreciones. Tenemos algunos dispositivos para manejo de oxígeno y hay algunos dispositivos de bajo flujo que son las cánulas nasales, que seguramente las han visto ustedes en el hospital. Es el método más común que usamos de administrar oxígeno, que también le decimos puntas nasales o catéter lente, también pueden escucharlas por ese nombre. Podemos administrar desde 1 hasta 8 litros por minuto, se recomienda llegar hasta 8 litros porque más de eso, como no tiene un sistema de humidificación efectivo y más de eso nos puede lastimar la mucosa y ser incómodo para el paciente. La fracción inspirada de oxígeno estimada que se da para estos casos, cuando usamos puntas nasales, pues es muy variable, 35, cuando mucho, un 40%. Y aunque ustedes encuentren alguna formulita o alguna predicción que por arriba, por cada litro que subes un 3% del FiO2, etcétera, eso es muy variable. Si el paciente respira 40 veces por minuto, es diferente si respira 16 veces por minuto. Si hace respiraciones profundas o si hace respiraciones muy superficiales, pues ahí eso cambia la fracción inspirada de oxígeno. Si está respirando por la boca, por ejemplo. Entonces, no es exacto la administración de oxígeno por este método. La mascarilla simple se recomienda siempre que pongan una mascarilla, sea simple o con bolsa reservorio, no tiene caso usar flujos bajos de oxígeno. 8 litros para arriba. ¿Por qué? Porque cuando el paciente exhala, si no tiene un flujo suficiente de oxígeno, va a reinhalar el dióxido de carbono que está exhalando y de esa forma vamos a empeorar una hipercapnia o si estamos en el límite la vamos a detonar, ¿sí? Entonces, mascarillas simples, menos de 6-8 litros, no tiene caso. Si ponemos una mascarilla simple es para ponerle 8 litros mínimo. Igual para la mascarilla con reservorio, que la podrán encontrar en la literatura como la non-rebreathing mask. Esas son las puntas nasales. Esa es una mascarilla simple. Esa es una bolsa reservorio. Como vemos, tiene un reservorio, que es esa bolsa. Se le llama non-rebreathing mask, ya que en las partes laterales de la mascarilla tiene unas válvulas plásticas que lo que permiten es que cuando el paciente exhala, las válvulas se abren y lo que exhala el paciente se sale de la mascarilla. Y cuando el paciente inhala, las válvulas laterales se cierran y la válvula de la bolsa se abre para que el contenido, lo que inhale el paciente, venga de esa bolsa reservorio. ¿Cuánta fracción inspirada de oxígeno da esta bolsa? Pues igual, no es exacto, es variable, pero puede dar desde un 60 incluso hasta un 90% de fracción inspirada de oxígeno. Si no está bien adaptada, si no está bien apretada, no sirve de mucho. Si no está inflada la bolsa, tampoco sirve de mucho. Si le faltan las válvulas, no va a cumplir su función al 100% porque a veces no vienen las válvulas. Y si le damos menos de 8 litros, pues nos va a retener dióxido de carbono. Les comento que no tiene caso ponerlo a menos de 8 litros, pero la recomendación es que cuando llega un paciente en insuficiencia respiratoria y ponemos esta mascarilla, empezamos con 15 litros por minuto y de ahí vamos titulando. Esas son las recomendaciones para el uso de este tipo de mascarilla. Hay dispositivos de alto flujo y tenemos las válvulas de Venturi y la cánula nasal de alto flujo.
Válvulas de Venturi no me voy a meter mucho porque en la práctica se usan muy poco. De hecho, en nuestro medio es muy raro verlas. Cada una de las válvulas permite que a un flujo determinado de oxígeno se genere a través de esas aperturas una mezcla con el aire atmosférico y ese flujo que pasa de oxígeno a través de la válvula genera el efecto Venturi, que es que, vamos a decir así, succiona aire atmosférico y genera una mezcla de gases. Ese aire que mete se suma al flujo y por eso nos da un flujo más alto. ¿Okay? Esta válvula se le adapta a una mascarilla simple, pero como pueden ver es poco práctico. Cada color de esas válvulas implica una fracción inspirada de oxígeno. Entonces, si empecé con 40 y le quiero dar 60, pues le pongo otra válvula. Y si no hay, pues bueno, le doy 70. Y de esa forma voy graduando la dosis de oxígeno. Lo más práctico en la actualidad pues son las cánulas nasales de alto flujo, que es un dispositivo que nos permite generar un alto flujo de aire y mezcla de oxígeno con un buen sistema de humidificación que permite que el paciente lo tolere correctamente, y con esto podemos graduar también de forma más exacta la fracción inspirada de oxígeno. Y esta se ha convertido en una buena alternativa para pacientes con falla respiratoria de tipo 1. No me voy a detener mucho en esta gráfica, básicamente resume la mayoría de las recomendaciones que hemos estado haciendo a lo largo de la plática, y se las dejo para que ustedes la analicen posteriormente con más calma. Muy bien, volviendo al algoritmo, si el paciente no lo pudimos estabilizar, pues tendremos que decidir si hacemos ventilación no invasiva o invasiva. Hay indicaciones comunes de ventilación mecánica, aunque no son absolutas, como arresto respiratorio, que es así, es una indicación absoluta. Taquipnea mayor de 30 por minuto, no es una indicación absoluta, ya que podemos hacer algunas medidas. La cánula nasal alto flujo está diseñada también para bajar el trabajo de la respiración. Eso podría ser suficiente, o la ventilación no invasiva. Pero si a pesar de la ventilación no invasiva y la cánula de alto flujo, el paciente tiene frecuencias respiratorias altas, pues tal vez ahí sea el momento de intubarlo. Alteración del estado de alerta definitivamente, aunque podría ser la excepción. El paciente con EPOC agudizado y que se le acaba de colocar ventilación invasiva, esos pacientes podrían responder, incluso aunque tengan un grado de somnolencia. Fatiga muscular, eso es una indicación absoluta de intubarse. Inestabilidad hemodinámica, lo comentamos también hace un momento. Y falla de corregir la hipoxemia a pesar de estar suplementando oxígeno con algunos de los métodos no invasivos que ya comentamos. Hipercapnia con pH menor de 7.25 es una indicación de intubación, pero volviendo a lo que comentaba hace un momento, algunos pacientes con falla respiratoria crónica agudizada, con EPOC particularmente, podrían responder bien a ventilación no invasiva, incluso con esos niveles de pH. ¿Cómo definir si el paciente es candidato a ventilación no invasiva o invasiva? Bueno, lo agudo o lo crónico nos van a ayudar a definirlo. En general, patologías pulmonares crónicas que se agudizan pueden responder bien a la ventilación no invasiva. El otro ejemplo que les decía era el paciente con edema agudo de pulmón. Esa es una condición aguda que funciona bien la ventilación no invasiva. Un proceso neumónico que usualmente tienen una evolución progresiva, no suele ser una buena idea utilizar la ventilación no invasiva, aunque si pensamos que podríamos cambiar el curso de la evolución de la enfermedad con el antibiótico y manejo de soporte, podríamos intentar un momento la ventilación no invasiva. Las contraindicaciones para no invasiva ya las comentamos: estado de choque, alteración del estado de alerta o mal manejo de secreciones son las contraindicaciones más importantes. Vómitos, por ejemplo, también. Se prefiere no invasiva en EPOC agudizado, edema pulmonar o síndrome de obesidad e hipoventilación. Son ejemplos de métodos de administrar ventilación no invasiva: mascarilla oronasal, careta facial y un casco. Si no se pudo evitar, pues el paciente tiene que ser intubado. Y el ventilador pues tiene diferentes modos ventilatorios, pero lo que nosotros tenemos que asegurar al paciente es un volumen tidal, o sea, en cada respiración,
Para cada patología hay diferentes recomendaciones de volumen tidal. La fracción inspirada de oxígeno, en general recomiendan que recién intubado el paciente se ponga la FiO2 al 100% y que conforme veamos que va recuperando la vayamos bajando de 10 en 10% para en las siguientes horas tener una FiO2 de 60%. ¿Por qué buscamos la meta del 60%? Porque arriba de 60% de fracción inspirada de oxígeno puede generar mayor daño pulmonar. Entonces, siempre buscamos estrategias de ventilación para poder manejar fracciones inspiradas de oxígeno por debajo del 60. Podemos controlar la frecuencia respiratoria y también un parámetro que se llama PIP, que es presión expiratoria al final de la expiración. Y esta lo que nos ayuda es mantener abiertos los alvéolos, prevenir el colapso expiratorio, y el manejo de este PIP también nos permite bajar la fracción inspirada de oxígeno. Cuando falla todo y se reúnen criterios, ¿verdad? Porque hay criterios muy bien establecidos para usar la oxigenación con membrana extracorpórea, pues podemos utilizarlo. Y habitualmente un paciente que requiere ECMO es un paciente grave, como el ejemplo que tenemos ahí en esa foto, es un paciente que tiene ECMO, pero también tiene un aparato de diálisis y un ventilador allá del otro lado de la cama, y esto es un soporte vital avanzado del paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Como conclusiones, la evaluación clínica completa nos permite establecer un plan terapéutico específico. El oxígeno innecesario puede ser perjudicial, o sea, dosis por encima de las normales. La toma oportuna de decisiones para el manejo avanzado de la falla respiratoria también nos puede impactar en el pronóstico. Un retraso en la decisión de intubar o una mala elección del dispositivo con el que queremos ayudar al paciente nos puede afectar adversamente el pronóstico. Es todo, muchas gracias.